Tener en este programa a María Dueñas es un regalo. No sé si el regalo de la semana, el regalo del mes, el mes de los libros. El caso es que tenerte en el programa siempre es un placer. Qué alegría, Alicia. Pues lo mismo para ti y para todos tus seguidores. Si nos reencontramos es porque tienes algo entre manos, una nueva historia que seguro nos va, como siempre, a entretener, a enamorar y a conseguir que con tus libros, tus líneas y tus personajes volemos y viajemos a otras épocas. En este caso, Por si un día volvemos. Yo creo que el título ya es muy prometedor, ¿eh? Sí, el título además sí, ¿no? Exactamente, hace referencia justo al final de la novela, entonces se repite muchas veces la frase, cuando ya están a punto de abandonar el mundo, el territorio, el universo de todos los capítulos anteriores, cuando van a salirse, repiten constantemente esa frase. En este caso, esta novela la protagoniza Cecilia, una mujer que, como siempre, empezará, como digo yo, de 0 a 100, ¿no? Se va a desarrollar y se va a empoderar a lo largo de cada uno de estos capítulos, pero siempre consigues ubicarlo en unos escenarios. Yo creo que el siglo XX ha sido un gran siglo para el cine, para las novelas, ¿no? Y en este caso nos transportas a un capítulo y un lugar geográfico muy concreto que ha dado mucho juego, ¿no? Exactamente, Cecilia del Monte, que no es su verdadero nombre, es un nombre que adopta por una serie de circunstancias adversas al principio de la novela, va a dejar su mundo, que es un punto indefinido del sureste de la península, y va a cruzar el Mediterráneo y se va a ir, como tantos españoles de la época, a la emigración a la Argelia francesa, que es un territorio colonial muy interesante, que se mantuvo durante 130 años, desde 1830 hasta la independencia de Argelia en 1862, en el que sobre una base de población local, árabe, musulmana, llegó todo el aparato francés con sus instituciones, con su ejército, con su administración, con todo, y en medio lo que había, y es un episodio muy desconocido, era una capa enorme de gente que iba desde España, desde todo el Mediterráneo, a trabajar en migración económica pura y dura, sufriendo carencias en sus puntos y en busca de un futuro mejor. Y luego además se mezcla durante algún tiempo con el exilio después de la Guerra Civil. En fin, son 30 años los que vive allí Cecilia, muy intensos y muy apasionantes. Le van a pasar muchas cosas, va a haber amores, va a haber traiciones, va a haber momentos duros y difíciles, y me imagino que después de todo ella saldrá reforzada. Saldrá reforzada, pero saldrá también muy herida, porque es lo que le pasó a toda aquella gente que ella empieza a crecer, la conocemos muy joven, como con 17 años, siendo una joven mujer casi asalvajada. Ella carece de educación formal, pero también de educación moral, carece de todo, viene de un mundo muy deprimido, muy desarrapado. De aquella España, ¿verdad? De aquella España rural tan difícil para aquellas gentes. Y entonces va a crecer en todos los sentidos, ¿no? Va a ir aprendiendo, va a ir tropezando, se va a caer, se va a volver a levantar, va a ir teniendo pequeños sueños, porque realmente no puede aspirar a mucho más, pero bueno, con su fortaleza, con su coraje, con su audacia, con la gente que se le va cruzando a lo largo de la vida, se va consolidando como una mujer ya formada, con un negocio y tal, y luego al final de la novela, pero eso no es spoiler porque es la historia, la vida misma, pues todo se derrumba cuando llega la independencia. La verdad es que el colonialismo en África, ¿no? Tanto de España como de otros países europeos, da mucho juego, genera ahí un exotismo, ¿no? Entre Oriente y Occidente, ambientado en otras décadas en las que la gente era diferente, vestíamos diferente y se vivía también el trato y el tú a tú con las gentes oriundas de allí, también de otra manera, ¿no? Sí, claro, se funcionaba con unos códigos que hoy día, por suerte, se han superado, pero en aquel momento, pues, la sociedad, esto que llamamos ahora fusión o interculturalidad, prácticamente no existía. En alguna cosita, vale, sí, los europeos comían cuscús, poco más. La sociedad estaba muy estratificada, ¿no? Y bueno, eran los códigos del momento, que no eran desde luego los más aconsejables, pero con eso se estructuró la sociedad del momento y pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Un colonialismo fuerte y digamos, interesado, y después una guerra de la independencia muy sangrienta, muy triste, y finalmente un éxodo, y al final, pues,
todo el mundo salió perdiendo mucho. Algo se ganó, pero hubo mucha gente que perdió por el camino muchas cosas. Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchos sueños, se perdieron sueños que pensaban que tendrían otro final. No vamos a hablar del final de esta historia, pero sí que es verdad que el libro has querido también darle un enfoque al margen de la historia de una muchacha, ¿no? que se va a ver en mil y una vicisitudes, de amores, de trabajo y demás. También es la reivindicación de toda una generación que emigraba a un lugar desconocido, con otro idioma, otra religión, otra realidad, y muchas veces silenciado, olvidado, pocas décadas después, ¿no? Sí, exactamente. Todavía queda algún abuelito que te habla, que recuerda, ¿no? Pero... Sí, porque además, claro, esta emigración fue, como digo, bueno, fue muy francesa por el colonialismo, pero fue muy española también. Lo que pasa es como después esos españoles se van quedando, se van nacionalizando franceses, cuando llega la independencia y ese éxodo de la población europea, casi todos se van a Francia. Entonces se les llaman los pieds noirs, que es una etiqueta en Francia muy conocida, son muchos. Pero en España, aunque llegaron algunos después de salir de allí en el 62, en los años anteriores, son unas comunidades más pequeñas, están por la zona de Alicante, en algún sitio más, pero realmente conocemos muy poco de esa gente. Y yo he tenido la suerte de contar con la memoria de algunos de los que vivieron en aquel mundo, bien hijos de migrantes, hijos de empresarios que fueron a hacer fortuna, hijos de hijas en concreto, ha sido mi caso, del exilio. Entonces es una gente que ya con una edad y una madurez y una lucidez vuelve la mirada atrás y han compartido conmigo cómo fue su mundo, cómo fueron los acontecimientos, cómo fueron las sensaciones, las emociones que ellos vivieron, ¿no? Y ha sido conmovedor lo que ellos me han contado, y después, bueno, hay muchísimo escrito, hay mucha documentación, es nuestra historia cercana. Entonces, con todo eso yo he armado un andamiaje sobre el que construir una ficción. Tus libros invitan a viajar. Le pasa a mucha gente. Al acabar el libro quieren ir a ver los escenarios donde se han estado los personajes. En este libro nos vuelves a invitar a viajar, ¿no? Sí, os vuelvo a invitar. Es un poco más complicado que ir a Tetuán o a Tánger, que es donde va muchísima gente, o a Jerez. Con otros de tus libros, ¿no? Sí, porque Argelia tiene menos turismo, digamos que es un país menos abierto para el turista, hay que pedir visado, más permisos. Sí, es un poquito más complicado ir, pero verdaderamente es muy interesante. Yo cuando he ido, porque claro, quedan los fantasmas de un tiempo que fue muy distinto, y yo iba a la caza de mis escenarios para los movimientos de Cecilia, en este barrio vivía, en este barrio se mudó después, aquí puso su fábrica, aquí, tal, y entonces es muy interesante. Es un trabajo también súper enriquecedor para ti, porque vas buscando las huellas, ¿no?, de lo que queda de aquella presencia europea. Sí, ¿no? Absolutamente, es muy, muy interesante, porque no sé, ahí queda un pozo, ¿no?, de lo que fue, y bueno, tienes que hacer ejercicios de imaginación, pero es fácil ver cómo pudo haber sido. Otra vez una mujer la protagonista. Otra vez una mujer, sí. Otra vez una mujer en primera persona. En primera persona, sí. Y otra vez una mujer que rompe un poco estereotipos de la época. Yo no lo sé si había muchas mujeres tan emprendedoras o la necesidad obligaba. Exactamente, es que Cecilia se convierte en emprendedora, como decimos hoy, entonces era una mujer con un negocio. Independiente. Sí, ¿no? Pero porque no tiene más remedio, la vida la va llevando, ella no tiene el proyecto, yo voy a ser emprendedora, yo voy a ser empresaria, no, es que la vida la va llevando y entonces se va metiendo en un poquito y luego resulta que de ahí puede surgir por vicisitudes distintas una gran empresa. Eran muchas las mujeres que emigraban también solas, eran más los hombres y las familias, pero algunas mujeres emigraban solas en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, era muy común en esta Argelia francesa una experiencia que a mí me resulta muy triste, que eran mujeres que se iban a servir de ama de cría a las familias francesas. Entonces ellas daban a luz en sus pueblos de España, dejaban a sus hijos recién nacidos a cargo de la familia, de otras mujeres, de quien fuese, y ellas se iban solas para un poco quitarle ese alimento que no daban a sus hijos, dárselo a otros niños ajenos para ganar dinero para que después su familia pudiera venir. Una experiencia parecida va a tener Cecilia dentro de la novela, pero me parece que es muy desgarrador, ¿no? Pero eran tiempos difíciles, había que
ganar dinero como fuese, y esa era una de las opciones. Pero también había tiempo para enamorarse, a pesar de También, todo, de los problemas sí, económicos, del hambre, de la pobreza, sí. ¿no? Por la vida de Cecilia pasan unos cuantos hombres, un puñado considerable de hombres. Algunos son tóxicos, adversos, canallas, pero también hay hombres estupendos, se enamora. Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir, nada. Pero varias veces. Va a tener capítulos bonitos. Sí, va a tener. Bueno, digamos que es no es una novela romántica para nada, no está nada edulcorada, pero verdaderamente se cruzan por su vida hombres que la quieren bien, que no pueden consolidar como relaciones a largo plazo porque hay coyunturas que tampoco puedo mencionar adversas, pero bueno, hay hombres buenos también, digamos que hay hombres buenos. La verdad es que en medio de situaciones económicas y políticas catastróficas de guerras y demás, esto nos sigue pasando hoy en día también, claro, ¿no? Suceden grandes historias que la vida a lo mejor a veces deja olvidadas en un cajón, en un libro, en un dietario, y alguien recupera, ¿no? Creo que hay tantas y tantas historias de mujeres y de parejas y de... Exacto, ¿verdad? Y algunas logran pues un largo aliento y un final feliz y hacerse viejitos juntos, y otras muchas se van truncando por situaciones distintas. ¿Has llorado mucho con ella? ¿Te has emocionado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Cecilia? ¿Lo que más te ha costado? Pues ha sido un personaje que me ha llevado mucho trabajo y mucha intensidad a la hora de escribir, porque verdaderamente le pasan muchas cosas, y mi misión como narradora, como novelista, era ver cómo hacía frente, porque muchas de las cosas que le pasan es la pura historia del mundo en aquellos años, de Argelia en aquellos años, de guerra, de posguerra, de todas estas situaciones tan adversas. Pero luego, claro, yo la tenía que hacer reaccionar a ella, y las situaciones a las que la someto yo, como madre de la criatura, a veces son muy complicadas. Entonces, yo a veces decía, vamos a darle un respiro a la pobre Cecilia, tratémosla con un poco más de suavidad, porque su vida a veces es muy desgarradora, pero siempre es emotiva, porque ella es como un animalito que va creciendo, ¿no? Y se va convirtiendo primero en una joven mujer y después en una mujer madura, pero no se le olvida nunca de dónde viene, no se le olvida cuál es su mundo, qué debe a cada cual. Y entonces, en ese sentido, ha sido interesante construirla como personaje. Bueno, ya para acabar, sin hacer mucho spoiler, no podemos, pero sí que quiero que nos compartas con nosotros algún momento especial del libro, aquello que tú vas escribiendo, vas componiendo esa historia, y a ti misma pues ha llegado ese punto concreto de la historia, o te emociona, te queda especialmente en la retina ese momento que está viviendo la protagonista. Para emocionarnos cuando lo leamos, emocionarnos pues contigo. Mira, como hablábamos de hombres y de amor, hay un personaje que se llama Rafael, que en principio parece que va a ser el gran amor de Cecilia para siempre, que tendrán pues una familia convencional, una boda, unos hijos, en fin. Y eso no puede ser, se trunca por varias cosas. Y Rafael va a ir apareciendo progresivamente a lo largo de la novela. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y para mí cada encuentro con él era una alegría. Siempre esperaba, yo sabía que los tenía que juntar en ciertos momentos, ¿no? Claro, pero no tenía claro en qué momento ni en qué circunstancias. Y cada vez que decía, ay, aquí es donde tiene que volver Rafael, para mí era un alegrón. Bueno, pues cuando leamos la novela, nos traslademos a todos esos escenarios y veamos que aparece Rafael, sabremos que es un personaje que es muy querible, que es querido, ¿no? y que es un momento especial. ¿Estás contenta con este libro? Estoy muy contenta, la verdad es que sí, ha sido trabajoso escribirlo, porque bueno, me ha llevado mucha dedicación, mucho esfuerzo, libros que dejan agotada, ¿no? Sí, dejan agotada, pero con alegría, porque realmente al final yo creo que ha quedado un buen libro, la acogida está siendo muy buena, de los lectores, de la crítica, de los medios, como vosotros, y la verdad es que sí, que estoy muy contenta. No te voy a preguntar si hay ganas de convertirlo en película o en serie de televisión, pero es verdad que tus libros de entrada siempre como mínimo llaman la atención a estos productores de cine, de momento, de televisión y demás. Sí, de momento no hay nada consolidado, ganas sí, ¿no? Y sí, por partes externas y por mí me ha encantada. La verdad es que estamos viviendo muy buen momento para la literatura, la combinación de literatura. ¿no? Sí, exactamente, con el medio audiovisual. Os da una segunda vida, ¿no? A los escritores. Sí, es muy buen momento, y entonces yo supongo que acabará siendo una serie, pero es verdad que sí, aprovechemos, porque por suerte han encontrado en nuestras novelas
un buen material narrativo y yo creo que eso es, pues eso oye, es bueno para con todos. tanta inteligencia artificial hoy en día, que parece que nos lo hace qué todo, rollo, ¿verdad? reivindicar a través Por favor. de series y de películas exitosas, ¿no? Que hace falta buenas historias Sí. y que las escribís vosotros, Sí. creo que es un reconocimiento a una profesión muchas veces, ¿verdad? Sí, se agradece mucho. Además, yo creo que, no sé, que nos traerá la inteligencia artificial, no podemos saberlo, pero desde luego, mientras nosotros vayamos poniendo un poquito de humanidad dentro, pues oye, encantados. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María, Alicia. hacemos esta entrevista en el mes de San Jordi, ¿verdad? Sí, con lo cual justo, es bonito justo. el encuentro. No, maravilloso. En plena primavera florecen libros como este Sí. que nos traen buenos momentos. Muchísimas gracias. Muchísimas y muchas gracias a ventas. ti, muchas gracias a todos.